El próximo 20 de enero, Donald Trump se convertirá en el presidente número 47 de los Estados Unidos, luego que logrará adjudicarse la mayoría de los votos electorales necesarios para ganar la contienda electoral en ese país. La ola roja de Trump no solo logró conquistar los 277 votos del colegio electoral, sino que además representó el triunfo del voto popular, es decir, la mayoría de los votos emitidos por toda la ciudadanía en los Estados Unidos. Pero el triunfo de Trump no solo se explica con el perfil del ciudadano promedio tradicional republicano y conservador en ese país, sino también con un componente diverso de manera étnica. Hablamos de votos de afroamericanos y también latinos que decidieron respaldar un nuevo mandato para el expresidente. En Centroamérica, el retorno de Trump a la Casa Blanca ha sido recibido con entusiasmo por parte del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha expresado su interés de trabajar de la mano con la administración Trump, a pesar que este se refiriera de manera degradante sobre las acciones que Bukele ejecuta en El Salvador en materia de seguridad pública. Hoy lo conversamos con Michael Parber, profesor asociado de Ciencia Política de la Virginia Commonwealth University y quien también es asesor para América Latina del senador Bernie Sanders. Profesor Parber, bienvenido a Focus, gracias por su tiempo para brindarnos un análisis a detalle de este proceso electoral que ha tenido lugar en los Estados Unidos. Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Profesor, queremos darle a nuestras audiencias un contexto de lo que ha ocurrido en esta elección que ha iniciado antes del 5 de noviembre, pero que finalmente se han concretado los resultados en esa jornada de esa fecha. Días antes al cierre de la votación, las encuestas auguraban una reñida disputa entre la demócrata Harris y el republicano Donald Trump, pero finalmente hemos visto resultados muy consolidados para el Partido Republicano y para el expresidente, que bueno, le han llevado incluso a tener el control del Senado bueno, ganar muchos de los estados péndulo. ¿Qué ha ocurrido? Es decir, ¿qué ha pasado entre esa proyección de las encuestas y finalmente el resultado que hemos visto reflejado en los resultados? Sí, claro. El problema es que las encuestas se han vuelto menos y menos predictivas, debido a algo que se llama sesgo de no respuesta. El problema ocurre de que casi nadie responde a encuestas hoy, que como hoy la tasa de responder a encuestas es como 1%. Yo doy una clase sobre estadística y pregunto a mis estudiantes si reciben alguna llamada de algún número que no reconoce, ¿cuántos de ustedes responden? Y casi nadie levanta la mano, ¿no? ¿Qué probabilidad hay que ese 1% sea representativo de la población en total? El otro problema es que la probabilidad de responder a una encuesta es altamente correlacionada con el resultado que estamos tratando de medir. Es decir, que si van a votar demócrata o republicano. Básicamente, las personas que no confían en los medios como tienen menos probabilidad de responder a la encuesta. Es decir, que básicamente las únicas personas que responden a encuestas son demócratas. Y los encuestadores no han podido resolver ese problema y han tratado de desarrollar medidas no científicas como suplementos de encuestas opcionales en línea o con pesos a algunas preguntas, pero básicamente no han llegado a una solución y las encuestas empeoran cada vez más. Así que básicamente son inútiles. Las campañas están tomando decisiones estratégicas basadas en datos erróneos. Gracias por esa respuesta y bueno, nos ayuda a seguir profundizando sobre este aspecto, sobre un asunto más de fondo y que tiene que ver qué fue lo que explica también este triunfo ya en el territorio. Usted ha hablado sobre este sesgo de la no respuesta en los instrumentos de opinión pública, pero en la práctica lo que sí ha ocurrido son bueno, los resultados en firme, pero este comportamiento también de minorías étnicas dentro de los Estados Unidos que de alguna manera había cierta proyección que pudiera tener como algún bastión demócrata, pero en realidad se han visto atraídos por el mensaje de Donald Trump en esta campaña electoral. ¿Cómo se explica el giro que ha habido dentro de comunidades afroamericanas, eh, musulmanes, latinoamericanos en Estados Unidos que han terminado beneficiando al presidente Trump? ¿Podría explicarnos un poco de esto? Bueno, hoy en 2024 Trump es una figura conocida
Es decir, que su xenofobia no sorprende a nadie. Y esa elección no se trató de Trump, sino de Biden. Aunque él no era candidato, esa elección fue un referéndum sobre su gestión de la economía, esencialmente. Y la mayoría de votantes, con razón o no, creen que está yendo peor y peor. Y eso incluye los votantes latinos. Pero yo quiero dar énfasis en los latinos, los hombres latinos. Ujú. Harris ganó una mayoría de mujeres latinas y una clara mayoría bueno, de todos los votantes afroamericanos, pero especialmente las afroamericanas. Es decir, que hay una brecha marcada de género y probable en todas las categorías raciales. Y probablemente tiene algo que ver con el hecho de que una mujer era la candidata demócrata. Y había muchos hombres que eran escépticos con Harris y estaban molestos con Biden y dispuestos a ignorar la xenofobia de Trump con la esperanza que él va a mejorar la economía. Um, y muchos latinos probablemente pueden compartir las opiniones de Trump sobre la inmigración, porque no vean a sí mismos como inmigrantes y creen que las políticas como anti-inmigratorias de Trump van a afectar a los demás, no a ellos. Quisiéramos entender sobre este comportamiento del perfil votante latino en Estados Unidos, teniendo en cuenta esto, ¿no? Usted lo ha dicho, no estaban votando a un desconocido, no era un outsider que participaba por primera vez en política, es un presidente que ya ejerció y que ha tenido un claro mensaje xenófobo hacia las comunidades migrantes. ¿Pudiera profundizar un poco más en el análisis del por qué el latino votante en los Estados Unidos se ve atraído por políticas antimigratorias? Es decir, ¿por qué eso sería un incentivo para un migrante latino en Estados Unidos, votar por ese tipo de medidas y mensajes? Bueno, primero debemos aclarar que no hay solo un voto más latino. Obviamente los latinos son una comunidad diversa. Hay como los cubanos en Florida que son famosamente en promedio conservadores. Hay como mexicanos americanos de varias generaciones. Hay como ellos, hay los que viven en la frontera que dicen que nosotros no cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó a nosotros mismos, ¿no? Que hay gente que han vivido en los Estados Unidos antes de que era los Estados Unidos. Es decir que uno es latino, y yo no soy latino, entonces no puedo como hablar por ellos, pero decir que uno es latino no necesariamente significa que piensa en su mismo, primero como en su primera categoría de identidad como latino. Y hay muchos que piensan más en cosas de la economía o en las varias guerras culturales que están los medios mucho más que esas preguntas de como identidad étnica. Pero um, entre ellos, muchas veces hay un efecto que en inglés se llama the drawbridge effect, es decir, que la gente que como han llegado hace poco, dice como cerramos la frontera, que nosotros llegamos, pero ya, como no debemos dejar a nadie más entrar. Y hemos visto, por ejemplo, venezolanos en Florida como criticando la entrada de más venezolanos hasta hoy, diciendo que los nuevos migrantes que vienen venezolanos son quizás como o preguntar por qué no se fueron antes. Quizás si se fueron hoy por razones económicas, no son refugiados, no son anti-Maduro, entonces no confiamos en ellos. Hay muchas divisiones y una figura de Trump que siempre está como que está culpando a migrantes, pero a algunos migrantes en particular, como haitianos, como venezolanos, como salvadoreños a veces, los otros pueden decir que no está hablando de los otros, está hablando de los demás. Muy bien, gracias por esta explicación. Nos ayuda a despejar ese comportamiento que desde fuera se complejiza, pero que con esas precisiones que usted hace, pues nos permite tener mejores luces. Quiero meterme a hablar de la relación política que podríamos esperar con una administración Trump, ahora ya electo como presidente de los Estados Unidos. Pero quiero referirme, antes de entrar a los detalles, a un aspecto central que tiene que ver con Centroamérica y que tiene que ver con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que
es, digamos, paradigmático en la región sobre el avance que ha tenido su escala autoritaria, su escala represiva contra la ciudadanía, contra las voces críticas, etcétera. Usted mismo en una entrevista que brindó al diario.es en España, señalaba que Ortega está haciendo referencia para regímenes como el de Maduro o incluso el mismo Bukele en El Salvador, pero de fondo no hemos visto acciones que de manera contundente desde las administraciones en Estados Unidos en años recientes hayan logrado cambiar la realidad o al menos condicionar esta escalada represiva en Nicaragua. ¿A qué se debe eso? ¿Estamos entendiendo de manera correcta esa inacción? ¿Hay algo que no estamos viendo? ¿O cómo se explica esa poca toma de decisión respecto al caso nicaragüense, profesor? Bueno, hoy en día Nicaragua es una dictadura total y es una dictadura como basada no en un partido, no en el Partido Sandinista, sino en la personalidad de Daniel Ortega. Y cuando un país se vuelve tan cerrado como Nicaragua y es poco como receptivo a los incentivos de la comunidad internacional, hay poco que un país puede hacer. O hay una actitud que no se puede hacer nada. Yo personalmente pienso que todavía hay herramientas que se pueden utilizar. Por ejemplo, Nicaragua hoy es un miembro de CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, y, y le da preferencias de comercio a Nicaragua. Y yo no, personalmente, yo pienso que tiene razón, da preferencias a Nicaragua si no dan preferencias a otros aliados, pero el gobierno de Biden no estuvo dispuesto a considerar la posibilidad de expulsar a Nicaragua de CAFTA. ¿Por qué? Porque por el temor de que una caída, una recesión económica, va a impulsar una nueva ola de inmigrantes a la frontera de Estados Unidos. Es decir, que hoy en día, por varias razones de la política doméstica, por ejemplo, Florida no siendo un swing state, un estado como, bueno, como que está en juego, que como el comunismo, es decir, es menos un temor y la migración es más un temor que está dirigiendo la política exterior de los Estados Unidos. Pues, prácticamente lo que podemos prever entonces es que en la medida que una sanción de carácter económica, que es la que podría determinar el rumbo político o al menos condicionar el rumbo político en países como Nicaragua o incluso el mismo El Salvador, en realidad podría derivar en algo contraproducente para la política doméstica y por lo tanto para la percepción pública de ese mandatario en Estados Unidos, ¿no? Mejor prefieren no involucrarse en ese tipo de acciones, es lo que se nos explica. Bueno, es decir que siempre la política exterior es basada en la política doméstica Claro. y siempre depende en cuál estado por nuestro colegio electoral, que es algo muy raro. Yo, bueno, yo bromeo que si los Estados Unidos realmente creía en su colegio electoral, ellos intentarían como impulsarlo, como imponerlo a otros países que invadimos y ocupamos, pero nunca hemos hecho eso. Pero es un sistema muy raro. Y basado en eso, solo algunos estados cuentan y otros no. Por mucho tiempo, Florida era como desde 2000 especialmente, era el estado decisivo que puede determinar los resultados. Hoy han cambiado más al suroeste de Estados Unidos, como estados como Arizona. Hubo una esperanza que en algún día Texas estaría como en juego, pero obviamente no. Pero además, estados que no están en la frontera, pero que con el tema de migración ha sido como nacionalizado. Es decir, que hay muchas comunidades que no están en la frontera y quizás no tienen ningún migrante, que piensan en la migración como una gran crisis. Y eso ha cambiado mucho como los incentivos de los políticos de enfrentarse con países que son fuentes de migrantes, aunque sean hostiles a Estados Unidos o como socialistas o cualquier cosa, están más dispuestos a hacer tratos con ellos, como hemos visto con Biden, con Venezuela. Mm. Quiero entender algo en razón de eso que usted ha explicado.
de una manera muy simplificada, muy reducida, normalmente el análisis que se ha proyectado es que las administraciones demócratas tienen como un principio en su política exterior, bueno, la promoción de libertades, de la democracia, etcétera, y de alguna manera un mayor control o interés en contener el avance autoritario en América Central y América del Sur, de alguna manera es sus vecinos del sur. Mientras que de la republicana no necesariamente existe ese interés. ¿Ese análisis es del todo cierto? ¿Es así? Es decir, ¿está dividido de esa manera, esa proyección de política exterior? ¿O podríamos esperar de alguna manera en una administración Trump un interés por entender si en los países de América Central o de América del Sur tenemos menos Maduros y menos Ortegas gobernando todos los países? Sí, pues pudimos ver un cambio de mentalidad hasta durante el gobierno de Biden. Al principio del gobierno de Biden, él tenía una política que se llama causas raíces de inmigración, en que brevemente como encabezó la vicepresidenta Harris, en que vamos a mirar a la migración con una visión holística, que hay muchas cosas que contribuyen a la migración. No todos son económicas. Hay como cosas como cambio climático, hay corrupción, bueno, hay varias razones que una persona quiere salir de su hogar, que no es nada fácil, que nadie hace esa decisión como sin pensar. Um, pero como al mitad de su gobierno, él básicamente abandonó esa tendencia, esa política y enfocó más en la frontera, más en la seguridad de la frontera y pensar en eso solo como una cuestión bueno, de seguridad y no buscar las causas, sino como los efectos. Obviamente Trump tiene esa perspectiva, no le interesa en las causas y una de esas causas puede ser mal gobierno, que puede ser gobierno autoritario. Pienso que Trump mostró eso durante su primer gobierno, que está mucho más dispuesto a hacer tratos con líderes autoritarios si ellos están dispuestos a detener la migración o ofrecer otros beneficios a Estados Unidos. Obviamente Trump va luego a volver a esa mirada transaccional. No vamos a ver cuáles medidas, cuáles políticas seguiría Harris, pero no sé si un futuro gobierno demócrata va a seguir con esa visión más holística. Pienso que las tendencias por ahora en Estados Unidos con respecto a la inmigración es una perspectiva totalmente enfocada en la seguridad de la frontera. Ahora que hay una administración de Trump e incluso, bueno, este dominio del Senado y una fuerte presencia también en ambas cámaras, ¿usted proyecta que la herramienta de la cooperación internacional en función del fortalecimiento de estos actores, prensa, sociedad civil, independiente, etcétera, puede verse en riesgo o puede verse de alguna manera cambiada con esta administración de los próximos 4 años? Probablemente está en riesgo. La cosa es que Trump no enfocó mucho en la asistencia a otros países. Pienso que por su política personal está en contra de como él piensa, como donar más recursos a otros países que ha denigrado como antes, como shithole countries en el pasado, pero no habló de eso en la campaña. Um, Pienso que que la asistencia puede continuar si eso no pase a ser una controversia con la administración. Que si Trump realmente es enfocado en la migración, está enfocado en algunos, como la guerra en Ucrania, como algunos temas de relaciones exteriores, pero los otros, si los ignora, es posible que hay políticas que, que son basadas en el gobierno de Biden o antes, que pueden continuar
como silenciosamente. Y probablemente Trump no le enfoca en todos como las áreas del gobierno, porque, bueno, tienen una falta de atención a la gestión como cotidiana del gobierno. Usted ha mencionado prácticamente que el interés, o al menos lo expresado por Trump, tanto, y bueno, lo que evidenció su primera administración, pero también lo dicho en campaña, se circunscribe específicamente su relación con el sur, en una relación prácticamente transaccional, siempre y cuando la migración logre ser contenida. Los intereses de una administración Trump con América Latina, pero particularmente con Mesoamérica, hablo de México, hacia Centroamérica, pasan estrictamente por el tema migratorio. Hay otros asuntos que podrían verse en la mesa y con eso me refiero, por ejemplo, al tema del combate al crimen organizado, el tema de las pandillas, en el caso de Centroamérica, o los cárteles de droga. ¿Cómo identifica también la relación en materia de la seguridad nacional a partir de las amenazas regionales del crimen organizado? ¿Hay algo que podamos identificar del discurso de Trump o de sus acciones previas que podrían darnos luces sobre esa relación? Bueno, Trump ha hablado sobre el crimen organizado, las pandillas, como mencionó durante su primer gobierno, la MS-13 varias veces. Esta vez en la campaña mencionó la pandilla Tren de Aragua de Venezuela, pero lo usa por razones domésticos, es decir, que para asustar a los votantes con la idea que esas pandillas son representativas de los migrantes en general, de los venezolanos, de los salvadoreños en general, obviamente que es falso, pero no creo que es como enfocado tanto en la lucha contra el crimen organizado como es, como una lucha transnacional con la cooperación de la policía en países aliados. Pienso que no tiene el interés, el enfoque en algo así. Entonces pienso que va a continuar mencionando como cosas como el crimen para culpar a migrantes ah, por la delincuencia en Estados Unidos. Y es posible que él va a demandar la expresión de algunos pandilleros como hizo en su primer gobierno. Y eso puede ser un problema con un gobierno como lo de Bukele, porque sabemos que que el gobierno sigue proteger a algunos pandilleros como de la historia de la MS por la expresión. Y nosotros, la DEA, quiere a ellos por tráfico de drogas. Y eso puede ser un choque entre los gobiernos de Trump y Bukele si Trump sigue demandando, como demandó Biden, esos líderes pandilleros. Ujú. Quiero referirme siempre al tema migratorio antes de dar paso a otros asuntos de la relación política con Centroamérica y América Latina, y tiene que ver con esta grandilocuente promesa de campaña de Trump cuando señala haremos la deportación más masiva de la historia. Y bueno, se ha etiquetado así, ¿no? Como una de las eh, expectativas respecto a la política migratoria de Trump. Quisiera saber el alcance que tienen esas declaraciones, es decir, ¿realmente existe, por un lado, la capacidad de hacer una deportación sin precedentes hacia los países de América Central y América del Sur? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué tipo de implicaciones usted prevé de una acción de ese tipo, tanto en Estados Unidos como para los países del sur? Bueno, obviamente es muy imposible deportar a todos. Hay un estimo que hay como 13 millones de personas sin papeles en Estados Unidos. Y para aclarar, esas personas no necesariamente son personas que cruzaron la frontera. La mayoría de la gente aquí que no tiene papeles llegaron legalmente. La mayoría como vinieron en aviones con visas y visas legales y sobrepasaron su visa. Y especialmente visas de estudiante o de empleo. Um, un país como el país principal, que es la fuente de esos ilegales, es Canadá, pero nadie habla de todo, hay que deportar a todos los canadienses ilegales. Trump está pensando en algunos migrantes
básicamente a migrantes latinos. Y ha hecho muy claro su deseo de terminar no solo con la migración ilegal, pero la migración legal también. Entonces, vamos a ver varias medidas. Ha prometido deportaciones masivas, como mencionaste. Va a reiniciar los equipos internos de ICE que buscan inmigrantes como adentro de Estados Unidos, como en sus puestos de trabajo o cuando están como yendo para recoger a sus hijos de la escuela y separarlos y ponerlos en procesos de deportación, aunque tengan familiares o niños que son ciudadanos. Um, pero también quiere detener con todo formas de migración legal. Eso incluye probablemente no renovar el TPS, um, hacer más restricciones al asilo, a los refugiados, a las visas, el patrocinio de las empresas, y imponer una mayor como nivel de seguridad en la frontera. El resultado para América Central va a ser impactante, y no solo por el fin de como nueva migración a Estados Unidos, sino por las deportaciones van a también va a producir una caída de remesas. Como sabemos que países como El Salvador, Guatemala, Honduras, las remesas constituyen como 25% del PIB. Y si miles de personas son deportados, eso va a iniciar un gran golpe para sus economías. Quisiera que pudiéramos tratar de entender si esto fue simplemente un asunto del calor de la campaña electoral, una promesa que sonaba muy bien para electores, como usted ha mencionado, que se ven preocupados por la migración, o es que efectivamente dentro de la identidad del programa político de Trump está efectivamente avanzar con mayores deportaciones. Quisiera saber si efectivamente es algo que usted prevé que va a ocurrir. Es decir, es difícil, ¿no? Pues estamos en el plano de la especulación porque no está ocurriendo, pero a juzgar por su administración primera y por lo que ahora representaría una nueva administración y por el calor de su electorado, si es algo que podríamos esperar o es algo que queda simplemente como parte de una campaña electoral. Pienso que sí podemos esperar más deportaciones, deportaciones a un nivel como histórico, no necesariamente como dije, todos los migrantes sin papeles en Estados Unidos, pero muchos, como mucho más que en otra administración. Obviamente Trump promete muchas cosas y prometió en su primera campaña que iba como construir un muro que al final no construyó, como construyó algunas barreras a la frontera, pero no alcanzó como lo que prometió. Y Trump se piensa en él como un empresario y que hace muchas amenazas según él, razones como estratégicos, que va a usarlo como una medida para negociar con otros países. Y eso es lo que hizo con el TPS en su primera administración. Pero a cambio de eso, pienso que esta vez su mandato realmente es acabar con la migración como al nivel que puede. Y pienso que no vea a el TPS, la DACA, como esos políticos, como cosas en que está dispuesto a negociar. Realmente quiere acabar con Ujú. todas las políticas que busca, que encuentra, que puede bajar con el nivel de inmigración, ambos legal e ilegal. Ujú. Hace unos minutos usted mencionó que la apuesta de, si Trump decide continuar con la apuesta de solicitar a cabecillas criminales de pandillas que hasta ahora el gobierno de El Salvador de alguna manera digamos, ha evidenciado proteger y no avanzar hacia la extradición de estos cabecillas implicados en crímenes que son del interés de la administración de Estados Unidos, esto podría generar una erosión o una fricción entre los intereses de una administración Trump y una administración Bukele. Pero quiero ir a lo siguiente.
hemos visto gestos simbólicos de acercamiento y de simpatías entre Bukele con Trump. No podríamos decirle Trump con Bukele, al menos en campaña incluso se refirió de una manera bastante despectiva a la labor de Bukele en El Salvador, pero sí del círculo cercano de Trump con Bukele, ¿verdad? Tuvimos al hijo, a Donald Trump Jr., acá en El Salvador, en el marco de la toma de posición presidencial de Bukele, entre otros sectores republicanos. Mi pregunta es la siguiente, ese acercamiento de Bukele con el sector republicano y por ahí cercano quizás al presidente Trump, si es así, ¿podría representar de manera concreta, cree usted, algún beneficio o alguna consideración especial para Bukele en El Salvador, para permitirle no hacer estas extradiciones, eh, seguir con una deriva de carácter autoritario? ¿Usted cree que sí hay como condiciones para tener una consideración especial con él? Dudo mucho eso. Obviamente, Bukele favorece a Trump y tiene mucha esperanza que un nuevo gobierno de Trump va a favorecer a él. Pero pienso que esa esperanza es errónea y exagerada. Y no solo Bukele. Obviamente, Milei, Bolsonaro favorecen a Trump también, creen que van a beneficiar de su presidencia. Pero es mucho menos claro que Trump crea que ellos son aliados, incluso que si él recuerda quiénes son. Milei, por ejemplo, en Argentina, en particular, no es como Trump, es un conservador, pero es un ideólogo. Trump tiene una gran visión del mundo basado en economistas austriacos oscuros que Trump no lee. Trump no piensa que es parte de un movimiento conservador global. Él es guiado por el principio de America First, Estados Unidos primero, y por lo que va a beneficiar a él personalmente y su familia. Y hemos visto, como mencionaste, que criticó a Bukele en la campaña y como elogió a Maduro en una manera. Um, Tan como lo hizo como Kim Jong-un en Corea del Norte. No hay coherencia política, ideológica en sus mensajes. Es igualmente dispuesto a castigar a sus aliados o a las personas que piensan que son sus aliados que sus enemigos, porque él piensa que puede hacer presión a cualquier persona para darle lo que él quiere. Y pienso que no es nada más, como nada diferente con El Salvador, con Bukele. Bueno, muy esclarecedor, profesor. Tengo un par de preguntas antes de terminar esta entrevista y una tiene que ver con una respuesta que usted acaba de darnos para profundizar sobre ella. Me interesó mucho cuando dice que Trump no se ve como parte de un movimiento global conservador, sino que su interés está prácticamente en sus narices, ¿no? En su país, que no es poca cosa, pero no pensando como en articular una una respuesta de un movimiento conservador en los gobiernos del mundo. Pero, sin embargo, profesor, sí vemos un comportamiento y unas características muy similares de estos gobiernos, de esos regímenes que, bueno, comparten, ¿no? Ese conservadurismo, ese vínculo por ahí con movimientos evangélicos, en el caso de América Latina, pero también aspectos como saltarse las reglas del juego, algo muy sobre las reglas al margen del liberalismo en el mundo. Si bien Trump no se identifica como esto, como un movimiento mucho más grande, ¿en qué medida su presidencia sí determina que ese movimiento pueda tener lugar en el mundo y que pueda cada vez más ganar lugar en los países? O sea, un avance que finalmente termine desplazando de una manera mucho más contundente las democracias en el mundo, que bueno, ya son una minoría, pero que tanto más puede agravarse esto en el mundo con una referencia en la nación más poderosa a nivel militar al menos, y también en muchos aspectos culturales, que un gobierno conservador gobierne en ese país. ¿Cómo eso determina más este movimiento contra una democracia más liberal en el mundo, profesor? Obviamente hay una tendencia en el global de, de, de una debilidad de la democracia, especialmente en los países más desarrollados, decimos, en América del Norte y en Europa. Una gira hacia la derecha, una gira hacia la derecha como autoritaria, dirigido especialmente por el tema de inmigración.
pero es migración de otros países, de otros contextos. En Europa tiene que ver con la ola de refugiados de Siria, de Irak, de África, obviamente en Estados Unidos es principalmente, pero no solo, de América Latina. Pero, y obviamente hay líderes en otros países que miran a Trump como una figura inspirador, especialmente Bolsonaro, pero no pienso que Trump piense en ellos tanto que ellos piensen en él. Que Trump, recuerda, Trump es un nativista, no es es xenofóbico y, y realmente está enfocado en Estados Unidos primero y solo. Y otros líderes que quieren estar parte de una conversación, como una comunidad de la derecha global, están como más dispuestos de asistir a conferencias, de hablar de sus valores compartidos. Trump no hace eso. Trump tiene poco interés o poca utilidad en aliados, en países que para él no son importantes, no son como claves a Estados Unidos. Y famosamente, él llevó muy bien con supuestamente como enemigos rivales, como, bueno, AMLO en México se llevó muy bien con Trump, aunque él escribió hasta un libro sobre como castigando a Trump, pero cuando llegó a la presidencia, Trump y él como negociaron un nuevo acuerdo de comercio. Trump obviamente favorece a Putin y otros líderes de la derecha global, pero um, como se cae muy bien con Kim Jong-un en Corea del Norte. Yo creo que es mi, mi, mi predicción, y un poco, no sé, un poco raro, pero yo creo que Trump va a llevar muy bien con Maduro en Venezuela. Es probable que Trump va a mirar a él como un autoritario que tiene más en común que intereses rivales que alguien como Milei o Bukele. Cualquier cosa puede decir, pero Trump es capricioso y él hace decisiones basado en intereses personales, no de una consistencia ideológica. Muy bien. Para finalizar, profesor, bueno, El Salvador, a través de la administración Bukele y el dominio que tiene en la Asamblea Legislativa, aprobó una ley que permite hacer del Bitcoin como una criptomoneda, pero además una moneda de curso legal en El Salvador. Y sabemos que durante la campaña electoral, el presidente Trump ha hecho referencias también sobre las criptomonedas y quisiera saber, en el marco de su llegada a la presidencia en Estados Unidos, de qué manera el impulso del uso de esas criptomonedas, pero además del respaldo y el valor de las mismas, puede verse beneficiada o fortalecida con una administración Trump. Y cómo eso también de alguna manera puede derivar en beneficios, no solo para los inversionistas criptos, sino en el caso particular de El Salvador, que tiene una ley que legaliza el Bitcoin como moneda de curso legal, como lo hemos dicho, pero también genera incentivos a inversionistas del Bitcoin. ¿Tiene algún comentario sobre ese punto? Pues Trump en su persona no es un aficionado de Bitcoin, de criptomonedas, pero los, los criptomonedistas, con la comunidad, la industria de criptomonedas favorece a él y hizo mucha campaña por él. Um, por lo tanto, es probable que no va a centrar en ese tema con su gobierno, pero tampoco va a regular la industria y eso es la esperanza de la industria de Bitcoin. Y eso va a dar más margen a la maniobra de los empresarios de Bitcoin, de criptomonedas, para desarrollar nuevas monedas, nuevos productos. Probablemente la mayoría de ellos van a colapsar y acabar con todas las inversiones de sus inversionistas, pero hasta ahora la industria de criptomonedas ha sido más como dividido o separado de la economía real. Es decir, que un colapso de criptomonedas que vimos hace un par de años, por ahora no tiene mucho efecto en la economía en total. Eso puede cambiar, pero mientras tanto, hay muchos
fanes, sus partidarios de Trump en la industria de criptomoneda que probablemente van a pensar que están libres a participar en negocios ilegales o semi-ilegales como lavado de dinero y estafas de varias maneras para enriquecerse rápidamente antes del próximo colapso. Pienso que es igual como con El Salvador, en que mi opinión, bueno, mi duda es que mucho de ese proyecto de Bitcoin fue para facilitar el lavado de dinero. ¿Y este argumento lo respalda o le genera esta impresión? ¿Por qué motivo, profesor? ¿Cómo usted ha llegado a esta conclusión dentro de su análisis? En términos de Estados Unidos, porque pues, en la industria, la comunidad de criptomonedas, hay una mentalidad de enriquecerse rápido y hay muchas personas ah, que vean eso como un momento raro en que pueden entrar en un mercado que tiene por ahora poca regulación y ganar lo que puede antes de que se colapsa. En El Salvador, Um, pienso que hay varios motivos. Hay figuras que son más vinculados con la industria. Hay, hay como sabemos, hay empresas como Alba que tienen vínculos a Venezuela, a PDVSA, que ya están involucrados en el lavado de dinero, que ha beneficiado oficiales en otros gobiernos, obviamente de Funes y Sánchez Serén, y que ellos siguen siendo vinculados al gobierno de Bukele, y con ellos en particular, y con cárteles que benefician por estar atado con algunos oficiales de gobierno. Ellos tienen intereses más claramente criminales para lavar dinero, y para ellos Bitcoin y otros criptomonedas son otra medida para seguir con sus negocios ilegales. Profesor Michael Harber, gracias por darle esta entrevista a Focus, por dedicarnos parte de su valioso tiempo en ayudarnos a entender ese reciente resultado electoral en los Estados Unidos, de ya relevante para la vida política de nuestros países. Esperamos seguir contactándole y analizando el devenir de esos hechos. Gracias por su tiempo. Claro, es un placer. Gracias a ustedes que nos han acompañado en esta entrevista. Les recordamos que podrán encontrarla en nuestro sitio web focustv.com y en nuestro canal de YouTube Focus TV.